Un saludo a todos los hermanos y amigos que están compartiendo este momento conmigo, con nosotros, porque por ahí está Teresa también. Dice que el Evangelio en su traducción más literal es como la buena noticia. Entre tanta mala noticia tenemos nosotros, el cristianismo, el Evangelio tiene la buena noticia. La buena noticia es una persona, es Cristo, nuestro Señor, a quien glorificamos, a quien exaltamos, a quien bendecimos y esperamos hacerlo por los siglos de los siglos, por la eternidad. Es nuestro Señor Jesús. En el lugar donde estudié, me encontré con algunas personas que estaban haciendo sus doctorados y sus maestrías, que generalmente cuando hacían sus estudios, ellos hacían patrones bíblicos o buscaban patrones bíblicos. Tan interesante esto de los patrones bíblicos porque uno puede hallar formas constantes, aunque evidentemente no 100% porque Dios es soberano, pero formas constantes en las que Dios actúa. Y en determinadas ocasiones, cómo Dios obra, qué esperamos de Dios y cómo nosotros deberíamos actuar en esas circunstancias. Y esos son patrones que en la Escritura se aprecian y esperamos que hoy les pueda ayudar a encontrar algunos de esos patrones. El primer patrón, o la primera muestra de este patrón, se encuentra en Isaías capítulo 6, verso 1 en adelante, o sea, una reseña muy conocida, en la cual dice 6.1, el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Y en la exposición de Isaías dice, y estaba sentado en un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo, ¿no? Había estremecimiento de los quiciales de las puertas y todo el templo se llenó de humo. A tal punto se vio constreñido Isaías que confesó su pecado ante el Señor. El patrón es este. En medio de la muerte de un rey que había sido muy importante para Israel, Dios se revela a Isaías e Isaías ve al Señor y conoce su realidad. Este patrón es bastante común en la Escritura, con matices, pero es bastante común. Por ejemplo, les puedo mostrar un ejemplo más. Esteban, luego de su mensaje, Hechos capítulo 7, ¿no es cierto?, se ve atacado por el sistema religioso judío de ese entonces, y en ese momento final, Esteban dice que vio la gloria de Dios, puso sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús sentado a la diestra de Dios. Fíjese el patrón, importante. Esteban a punto de morir, y en ese momento ve al Señor y ve la gloria de Dios. Y de tal forma ve al Señor que luego cuando está muriendo dice, no le tomes en cuenta este pecado. La gracia del Señor. Podríamos dibujar un primer esquema de este patrón. Al parecer, en momentos de dificultad, como muerte en el caso de Isaías, o como muerte y persecución en el caso de Esteban, se puede apreciar de que Dios se revela, se muestra, y el hombre es fortalecido o ubicado en su relación con Dios. En el caso de Isaías, él se ve pecador, pero a la vez es comisionado. Y en el caso de Esteban, Esteban recibe la gracia de Dios para afrontar ese difícil momento de la muerte, a tal punto que puede decir, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Se dan cuenta el patrón? Hay patrones históricos en esto. Se cuenta, hay reseñas históricas que nos relatan que los primeros creyentes cristianos, cuando eran
enviados a los leones o a los perros rabiosos en los circos romanos. Ellos morían cantando al Señor y glorificando a Cristo. Parece que en ese momento de extrema debilidad, el pueblo de Dios recibe una gracia en la cual el creyente ve al Señor. Y ya lo vamos a ver cómo lo ve. Es similar también, este patrón se puede encontrar en Apocalipsis capítulo 1. ¿No es cierto? Juan está exiliado en la isla de Patmos. Dice, en persecución, en tribulación, dice el apóstol Juan, y agrega, ¿no es cierto?, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. O sea, estaba en una situación de abandonado, exiliado en una isla para que no hablase la palabra ni diese testimonio de Cristo, el apóstol Juan. Y en ese momento, dice, estaba yo en el Espíritu el día del Señor y oí una voz detrás de mí. Y esa voz decía, yo soy el principio, el fin, el alfa y el omega. Entonces cuando oyó Juan esa voz, se dio vuelta y vio 7 candeleros de oro y en medio, aleluya, al Hijo del Hombre. Vio al Señor. Dese cuenta el patrón. En medio de la persecución, para callarlo, abandonado en la isla de Patmos, Juan vio al Señor. ¿Qué nos indica esto? Que en los momentos de dificultad que pasa el hombre, la mujer, sea cristiano o no, incluso, Dios se revela al hombre. Las circunstancias que ahora estamos viviendo, en que todos tenemos temor o preocupación, a veces no por nosotros mismos, pero sí por nuestras familias, por nuestra familia de la fe, por nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestro prójimo en general. ¿Sí? Estamos atentos. En este momento de debilidad que pasa en la humanidad, es el momento de ver al Señor. Ese momento como Isaías, el año que murió Rey Usías, vio al Señor. El momento de Esteban muriendo, vio al Señor. En el momento de Juan abandonado en la isla de Patmos, ve al Señor. Así como nuestros hermanos primeros fueron perseguidos y abandonados en los coliseos para que los leones y los perros se hicieran presa de ellos, vieron al Señor y morían alabando al Señor en este tiempo de dolor. No basta con animar a la iglesia. En este tiempo de dolor hay que ver al Señor. ¿Ya? Hay una historia, o una reseña histórica, mejor dicho, en el Evangelio de Juan y está en otros evangelios, en que los discípulos están en la barca en medio de una tempestad, azotada la barca por vientos, y dice que ve al Señor caminando sobre las aguas. Y los discípulos temieron. Y la palabra del Señor dice, en Juan sobre todo, yo soy, no temáis. Yo soy es la palabra clave del Evangelio de Juan, o una de las palabras claves, o una de las frases claves del Evangelio de Juan, es el gran yo soy. Y él se identifica al Señor como el yo soy del Antiguo Testamento. Yo soy. ¿No? Yo soy el que soy. El Dios revelado al hombre está en medio de ustedes, no temáis. Por lo tanto, los discípulos, ahí está el patrón, los discípulos en medio de una tempestad en el cual el viento soplaba con fuerza sobre la barca, ellos vieron al yo soy, vieron a Cristo, vieron al Señor, ya no como hombre, sino como el yo soy, el Dios eterno. Y ese Dios decía, no temáis. ¿Se dan cuenta el patrón? Es por eso que muchos de ustedes, incluso el que habla, hemos conocido al Señor aún más profundamente en medio de dificultades. Muchos de ustedes se acercaron a Dios en medio de problemas. Es decir,
en medio de las dificultades, tribulaciones, padecimiento, enfermedad, muerte, es una ocasión propicia para ver al Señor, para conocer al Señor, para que Cristo sea revelado a tu vida, para que conozcas al Señor. Ahora bien, hemos visto el patrón, pero ahora ¿qué corresponde? La Iglesia este último tiempo ha tenido diferentes énfasis, mucha música, algunas iglesias, muchas luces de colores incluso también. Muchas predicaciones basadas en el hombre. Dios te va a bendecir, Dios tiene un propósito para ti. Muchas predicaciones para animar al pueblo y para que el pueblo va a ser prosperado como victoriosos, y eso ha gustado al hombre y muchas iglesias han crecido a raíz de eso, pero este tiempo es un poco diferente. Un poco diferente. Y la iglesia en ese devenir, incluso muchas alabanzas muy centradas en el hombre y no centradas en Cristo. Yo me he dado el trabajo de ver cuántas veces las canciones que cantamos en la iglesia utilizan el mí, el me, para mí, ¿no? Yo, y cuántas veces se pronuncia el nombre de Cristo, el nombre de Dios. Se asustaría, se preocuparía si lo hiciera ese estudio. Yo me he dado el trabajo de hacerlo y es preocupante. Por eso he puesto un enlace para que digan, estas son canciones que se pueden cantar en este tiempo. Pues bien, siguiendo. Entonces, les he dicho de que este es un tiempo de dificultad en el cual tenemos que ver al Señor, pero para eso Dios tiene que revelarse a tu vida. Dios se revela a través de dos formas principales. O Dios en Cristo se revela en dos formas principales. Primero es la obra del Espíritu Santo en su soberanía. ¿Ya? Dice Juan, que el Espíritu Santo va a dar testimonio de Cristo, ¿no? Que Él va a guiar a toda la verdad del Espíritu Santo. Y que Él, dijo el mismo Señor, tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué significa esto? Que es el Espíritu de Dios quien revela a Cristo a tu vida. Pero ahí no podemos hacer nada, porque es obra soberana del Espíritu. Es por eso que muchas personas, en determinadas condiciones, el Espíritu de Dios ha permitido que esa persona conociese al Señor. Es su soberanía. Pero hay otra forma como Cristo es revelado, y tú puedes ver al Señor. Y es a través de la palabra. Pero esta palabra, sí, es leyendo la Escritura y Dios se revela y tú conoces al Señor. Pero quiero específicamente referirme a los ministros de la palabra. Muchos de estos que han estado hablando muchos temas que no tienen que ver con su labor principal durante muchos años, decenas de años. Los ministros de la palabra, Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ministros de la palabra. El ministro de la palabra, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, su función primordial, Efesios capítulo 4, es dar a conocer, es que el pueblo de Dios, es que las personas, el hombre y la mujer, conozca a Jesús, reciba el testimonio de Cristo. La primera asunto primordial en un ministro de la palabra es dar testimonio de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, por 1 Corintios capítulo 2, no me propuse otra cosa que entre ustedes que dar a conocer a Jesucristo y a este crucificado. Filipenses capítulo 3. El asunto por el cual Pablo lo abandonó todo fue por conocer al Señor, por amar a Cristo el Señor. Durante todo este tiempo, amados, hemos hablado muchos temas. Cómo salir de la depresión, cómo vencer esto, cómo tener mayor prosperidad, lo que usted quiera, pero hemos revelado poco al Señor. Y nuestro pueblo ha conocido poco a Jesucristo el Señor. Los ministros de la palabra, su primera función es dar a conocer al Señor.
es revelar, es correr la cortina para que el mundo y para que la iglesia vea a Cristo. En el caso de Juan, se le reveló en momentos de dificultad a Jesucristo, Cristo gobernando, Cristo como rey. Y todo el libro de Apocalipsis es el tema, ¿no? Jesucristo es el Señor de la historia. Lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo en la tierra, Cristo tiene el control. Es el yo soy, no temáis. Caminando sobre las aguas, yo soy, no temáis. ¿No? Cuando murió el rey Usías, gran rey, en el cual Isaías había puesto al parecer mucha confianza, ¿no? Que le había hecho pecar labios, ¿no? Jesús se revela a Isaías en el Antiguo Testamento, y a tal punto que le hace saber que todo está bajo control. En este momento en que todo parece estar descontrolado, Cristo tiene el control, está gobernando, está sobre todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y en este mundo actualmente. Revelemos al Señor, revelemos a Cristo, ¿no? Mostremos al Señor gobernando, sentado en el trono, teniendo las llaves, ¿no es cierto?, de la vida, de la muerte, teniendo los ministerios, incluso teniendo a la iglesia bajo control. Los pastores están temerosos. ¿Qué va a ocurrir con la iglesia? La iglesia no es vuestra. La iglesia es la esposa de Cristo, la esposa del Cordero. No, nada va a pasar a la iglesia, no temáis. La iglesia está bajo el control del Señor, porque la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia pertenece al Señor. Nosotros somos siervos que servimos a la iglesia. Por lo tanto, el patrón es, en medio de este tiempo de dificultad, los ministros de la palabra tenemos que ministrar al Señor y mostrar a Jesús, el testimonio de Jesús. Por eso fue preso Juan, el testimonio de Jesús. ¿Sí? Hablamos tan poco de Jesús y lo revelamos tan poco a veces, incluso en evangelismo. Hablaré en los próximos días de cómo revelar a Cristo, parte fundamental del ministerio o de los ministros de la palabra. Quiero darles un saludo grande a todos los consiervos que están pasando momentos de dificultad. Aquí estamos para servir a Dios, a la iglesia, en nuestra vida. Para eso hemos sido llamados. Dios nos constituyó como ministros para servir a Dios y a la iglesia. Dios nos fortalezca, nos dé su gracia en este momento. A cada uno de ustedes y a mí, y debilidades y problemas. También necesito al Señor. Lo necesito más que nunca. Pero no por estas circunstancias, sino así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, mi alma clama por el Señor. No es la religión, como decimos, es Cristo, es una persona. Es lo más maravilloso, la persona más maravillosa que hemos conocido, es el Señor. Y a Él tenemos que revelar, y a Él tenemos que mostrar, y a Él tenemos que buscar. Muéstranos tu gloria. ¿Sí? Muéstrame tu gloria. Nosotros decimos, muéstrame la gloria de Cristo. Queremos conocer más su dominio, más su imperio, más su gracia, más su amor, más su ternura, más su misericordia. Es el Señor, dijo Juan cuando lo vio de lejos. Es el Señor. Y a Él revelamos, a Él mostramos, a Él glorificamos y de Él damos testimonio.